Quiero que me des tu opinión. Eres el presidente del gobierno de tu país, un país democrático en el año 2023, y tienes que decidir qué hacer con esta estatua de bronce de más de 2 metros y más de 300 kilos de peso. Conservarla y exponerla en un museo, conservarla pero no exponerla, subastarla, destruirla o incluso crear otra escultura con los materiales de esta. En este vídeo la historia del Graf Spee, de la batalla del Río de la Plata y de esta famosa escultura. Por cierto, al final del vídeo os dejaré el ganador de este libro y comenzaremos el sorteo de este otro, así que estad atentos. Esta espectacular estatua decoraba la proa de un buque alemán de la Segunda Guerra Mundial que protagonizó una de las primeras batallas de la guerra y en un lugar tan exótico como el Atlántico Sur. El Admiral Graf Spee fue el tercer barco de la clase Deutschland, era un acorazado alemán, los conocidos como acorazados de bolsillo, que respetaban lo impuesto en el Tratado de Versalles, es decir, que no superaban las 10.000 toneladas. Era un barco rápido y equipado con grandes avances técnicos de la época, como por ejemplo la instalación del primer sistema de radar. El barco tenía 186 metros de largo y 21 de ancho y su principal armamento eran 6 cañones de 28 centímetros. Fue votado en 1934 y comenzó su carrera en 1936 precisamente en las patrullas de no intervención en la Guerra Civil Española que había comenzado ese verano. En mayo de 1938, para que veáis cómo cambian las cosas, participó en los actos de coronación del rey Jorge VI y en 1939 llegamos a la parte que nos interesa. El buque, al mando del comandante Hans Wilhelm Langsdorff, fue destinado en septiembre de 1939 a las aguas del Atlántico Sur para atacar la navegación comercial británica y francesa, una vez que estos dos países declararon la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia. Y tenemos desde septiembre de 1939 al Graf Spee merodeando por el Atlántico Sur como un auténtico corsario. El barco contaba con un hidroavión que cumplía las funciones de vigilancia para detectar barcos enemigos. A finales de este mes de septiembre, el buque alemán hace su primera presa frente a las costas de Brasil cuando interceptó un carguero británico que acabó siendo torpedeado y hundido. Es importante señalar que la forma de actuación del comandante siempre era la misma: desalojaba primero a la tripulación del barco apresado. A la mayoría de la tripulación la enviaba en botes a la costa y capturaba a algunos oficiales. En octubre, las armadas francesas y británicas lanzaron expediciones para cazar al barco alemán. Más de una veintena de barcos, entre los que se incluían 3 portaaviones británicos y otro francés, se lanzaron a su búsqueda. En poco más de 3 meses, el Graf Spee hundió 9 mercantes con un tonelaje que superaba las 50.000 toneladas. Llegamos al mes de diciembre. El barco alemán viajó hasta el estuario del Río de la Plata con la intención de encontrar más presas. La madrugada del 13 de diciembre vamos a presenciar la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial en la que lucharían el barco alemán contra la escuadra G británica conformada por 2 cruceros ligeros, el Ajax y el Achilles, y un crucero pesado, el Exeter. Los barcos se divisaron pasadas las 5 de la mañana y 1 hora más tarde comenzó la batalla. Los barcos abrieron fuego, el Graf Spee consiguió dañar gravemente al Exeter, obligándole a retirarse, pero el buque alemán, que tenía que dividir sus fuerzas para luchar contra los otros 2 barcos británicos, fue también sensiblemente dañado y decidió refugiarse en el puerto de Montevideo. A la postre se ha considerado una muy mala decisión del comandante, ya que podría haber seguido luchando contra los otros 2 barcos. Cuando el Graf Spee huyó, el Achilles y el Ajax comenzaron una persecución tras él, pero el barco alemán consiguió resguardarse en el puerto de la capital uruguaya. En total habían sido unos 80 minutos de batalla que dejaron 72 muertos en el bando británico, 61 de ellos del Exeter, además de 47 heridos, mientras que los alemanes perdieron a 36 hombres y otros 60 resultaron heridos, entre ellos el propio comandante. Los muertos alemanes fueron enterrados en Montevideo, los británicos en el mar, aunque 2 cuerpos del Achilles más tarde llegaron a tierra y fueron enterrados en Uruguay. Según el derecho internacional, un buque de guerra solo podía permanecer en un puerto neutral durante 24 horas y los diplomáticos británicos intentaron obligar al barco alemán a marcharse. Y al mismo tiempo, los británicos comenzaron una campaña de desinformación consistente en hacer creer a los alemanes que una gran fuerza se acercaba a por el barco alemán. Langsdorff también se puso en contacto con Alemania y le comunicaron que la prioridad era no internar al barco en Uruguay para no incomodar al país y evitar así que se uniera al bando aliado. Altamente presionado, el capitán decidió hundir su barco para evitar más muertes entre sus hombres. Del bando británico
Solo el crucero Cumberland había llegado como refuerzo. Langsdorff ordenó la destrucción de todo el equipo importante a bordo. El suministro de municiones restantes del barco se dispersó por todo el barco, alejaron el buque unas pocas millas, se pusieron cargas explosivas que se detonaron en torno a las 9 de la tarde del 17 de diciembre, como veis en estas imágenes. La tripulación alemana fue trasladada a Buenos Aires. Langsdorff, desde el Hotel Naval de Buenos Aires, escribió cartas a su familia y sus superiores. Ahora solo puedo probar con mi muerte que los servicios de combate del Tercer Reich están dispuestos a morir por el honor de la bandera. Solo yo tengo la responsabilidad de hundir al Admiral Graf Spee. Estoy feliz de pagar con mi vida cualquier posible reflexión sobre el honor de la bandera. Enfrentaré mi destino con fe firme en la causa y el futuro de la nación y de mi Führer. El 20 de diciembre se acostó sobre la bandera de combate de su barco y se pegó un tiro. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio de Buenos Aires. El hundimiento del barco enfureció terriblemente a Hitler, que veía como su primer gran enfrentamiento en el mar acababa con una derrota. La cercanía a la costa y la poca profundidad en la que se encontraba el pecio permitió que pronto se inspeccionara el barco, y la inteligencia británica no tardó en hacerlo. En 2006 un empresario rescató la escultura de la popa, pero años más tarde los tribunales determinaron que el águila pertenecía al Estado uruguayo. En un primer momento el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou informaba de que la pieza se fundiría y el águila se convertiría en un símbolo de paz y de unión, dándole forma de paloma. Pero tras una fuerte polémica en el país se decidió dar marcha atrás y conservar la pieza, aunque todavía no se sabe si se expondrá o qué harán con ella. Y ahora, con todos estos datos, es el momento en el que vosotros tenéis que decidir qué hacer con esta estatua en el año 2023. Yo sin duda creo que con piezas así lo que hay que hacer es conservarlas, no deja de ser parte del patrimonio, y en este caso en concreto un patrimonio muy extraño, ya que debido a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y del proceso de desnazificación, estas estatuas son muy difíciles de encontrar. Yo sin duda con estas piezas lo que haría es conservarlas, llevarlas a un museo y explicar muy bien en qué consistió el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial o el régimen de turno. Pero nunca destruirlas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es arrancar hojas de nuestra propia historia y ponérselo mucho más difícil a los historiadores de las generaciones futuras. Y por aquí os dejo el ganador de este sorteo, que se va a llevar este interesante libro sobre las fugas de Colditz, y comenzamos un nuevo sorteo para este mes de julio. El funcionamiento será similar. Dejad comentario aquí, también lo habilitaré en Instagram, así que si queréis participar tanto aquí como en Instagram, pues seréis bienvenidos y tendréis más opciones de ganar. Nos vemos con más historia.